Hola Georgette, buenas noches. Beatriz, ¿cómo estás? Después de tu bautizo, bien. Buenas noches a todos. Hola Patti, buenas noches a todos mis hermanos. Hoy vamos a continuar. Vamos a continuar viendo Apocalipsis 12 junto con Zacarías capítulo 5. Buenas noches a todos. Gusto de saludarlos a todos mis hermanos. Pues gracias a Dios. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, pues vamos orando. Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Male, Pidio, buenas noches. Este lunes toca servicio allá, acuérdense que es lunes por ser puente. Sí. Bernardo, buenas noches. En Valle sí queda en domingo, ya me han dicho que queda igual. Yasmín, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues vamos a orar, porque ya nos... Marce, qué gusto. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vamos a orar. Padre mío, Creador del cielo, de la tierra, el Padre de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, al Dios único, santo y verdadero, al gran yo soy, al alfa, al omega. Señor, eres tan grande, tan maravilloso, Señor, que nuestras palabras no alcanzan a darte toda la alabanza que tú mereces y todo lo digno que tú eres, Señor. Mi Dios omnipotente, creador del cielo, de la tierra, gracias por mostrarnos tanta grandeza que tú tienes, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque tú cumples toda tu palabra, Señor, porque eres grande y maravilloso, eres único y verdadero. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender, junto con todos mis hermanos, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, ese amor que nunca, nunca cesará, porque tú nos amas, Señor, de tal manera, Señor, que siendo Dios, siendo el Todopoderoso, te hiciste hijo y veniste a morir por nosotros, te humillaste hasta lo sumo, Señor, para venirnos a enseñar, a rescatarnos, Señor, a podernos llevar al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tanto amor que, Señor, te agradecemos tanto, Señor, y con ese mismo amor que has derramado en nosotros, ahora te amamos, Señor. Cuán grande eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jessy Salgado, buenas noches. Familia García, María, mi esposa ya se conectó, iba a estar aquí abajo, entonces ya se conectó, así es que Ángeles, buenas noches, qué gusto saludarte, ¿sí? Jessy Salgado. Bien, pues abre tu Biblia otra vez nuevamente en el libro de Zacarías,
que ayer vimos el capítulo 5 y Dios nos dio muchos misterios a conocer aquí. Vamos a leerlo rápidamente para hacer un resumen de esta parte y poder entrar a esta parte que también está muy interesante, de Apocalipsis capítulo 12, que tiene que ver con todo esto. Después dice Zacarías 5, lo voy a leer más o menos, no como el día de ayer, con tanta detenimiento. Araceli, ¿qué tal? Buenas noches. Zacarías 5, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondió, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, este rollo es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, para que todo aquel que hurta o que peca o cualquier situación, cualquier persona que siga viviendo en la maldición, porque es la maldición que viene para ellos por ser pecadores, ¿sí? Todo aquel que peca será destruido, ¿sí? Y entonces dice el Señor, yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa al que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de sus casas, y las va a consumir con sus maderas y sus piedras. O sea, va a venir ese rollo que este simbolismo, que es toda la maldición que viene sobre todo el que peca, y esa maldición va a estar sobre toda la tierra, y ya no habrá maldición, porque todo aquel que pecador será destruido. Dice la palabra. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Dice la palabra de Dios en los Salmos, ¿no? Y no así el impío, que será como, el pecador, que será como el tamo que anda en el desierto. O sea, esos tamos son esas varas que se juntan con el viento y que no tienen ni sentido, ni de dónde van, ni tienen vida. Entonces, aquí viene la maldición sobre toda la tierra, ¿sí? Será consumido. Dice en el versículo 5 de Zacarías, capítulo 5, versículo 5, que salió aquel ángel que hablaba conmigo, me dice, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es, Señor? Y él dijo, este es un efa que sale. O sea, un efa es una medida de peso, es decir, como nosotros, un kilo, medio kilo, un cuarto, es una unidad, ¿no? Pero equivale a algo que era un grano. Dice, es un efa. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. ¿Qué es la iniquidad? ¿Qué tal, Marinita? ¿Qué es la iniquidad? Es el pecado heredado que todos traemos de nuestros ancestros, que lo traemos desde Adán y que se ha ido multiplicando, y la iniquidad está arraigada ahí, que tenemos que terminar con ella, ¿sí? Qué bueno, Marina dice. Y entonces dije, ¿qué es? Es un efa. Además dijo, esta es la iniquidad de todo, de ellos en toda la tierra. Imagínate, en un efa ahora estaba toda la iniquidad, ¿no? Dice, y en el versículo 7 dice, y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, ¿sí? A medio de aquel efa. ¿Qué es lo que tiene el efa? La iniquidad, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el rollo que vuela? En la maldad de toda la tierra. Y él dijo, ¿qué es esto? Dice, y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentado en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa. O sea, juntó en el efa la maldad del hombre y la iniquidad, o sea, el pecado y la iniquidad, y echó la masa de plomo en la boca del efa.
Dice, alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Quiere decir que estas mujeres en la revelación tenían alas, o sea, eran como unas aves, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa donde estaba la maldad y estaba la iniquidad entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. O sea, ese efa va a construir una casa que va a ser puesta en la tierra de Sinar. Esa casa es una casa para la maldad y es una casa para la iniquidad. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar. ¿Dónde es la tierra de Sinar? Donde los hombres quisieron hacer la torre de Babel y quisieron con el barro que juntaron para hacer ladrillo y pegarlo con el asfalto, querían hacer una gran cúspide para llegar al cielo y hacerse de un nombre. Y entonces el Señor los va a destruir en el Sinar, ¿sí? Y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base, ¿sí? Así es que todo este pecado y esta maldad, Dios va a terminar con ella. Y entonces, mis hermanos, aquí vemos en esta revelación de Zacarías, muy profunda, desde luego, muy reveladora, ¿sí? Que Dios va a terminar con la iniquidad y va a terminar con el pecado cuando termine la gran tribulación. Y aquí me recuerda esa parte de Daniel. Mira, vamos aquí a Daniel 9. En Daniel 9, que viene la profecía de Daniel, que Dios le da a Daniel. En Daniel 9, el Señor le establece que van a pasar las famosas 70 semanas que ya hemos estado. Janet, buenas noches. Lolita, buenas noches. Vicky, a Vicky ya la había saludado. Dice, recuerda que Daniel está orando para que se termine el castigo, porque ya habían pasado los 70 años. Y el Señor le revela las 70 semanas que responden a la llegada de la tribulación y la gran tribulación. Y entonces, fíjate, en el versículo 23, el ángel le hace ver la sabiduría para que entienda la revelación. Daniel 9, 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, Daniel. Entiende pues la orden y entiende la visión, un plan de Dios maravilloso donde Él va a terminar con la iniquidad y va a terminar con el pecado, ¿sí? Toda la maldad. Dice versículo 24, cuán grande es nuestro Dios, mis hermanos, que va a terminar con todo esto. Dice aquí en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel, y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación. O sea, no habrá una persona que niegue la palabra de Dios. Todos sabrán que la palabra de Dios es Dios. Ninguno negará la verdad de la palabra. Terminar con la prevaricación y poner fin al pecado. Poner fin aquí al pecado. ¿Y qué está diciendo del efa? ¿Y qué está diciendo del rollo que va volando? ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Que viene y que se llevan el efa, donde viene la maldad y la iniquidad, para hacerle una casa y destruirla en el Sinar, ese lugar donde Dios esparció al hombre para que ya no se hiciera ese nombre, ¿sí? Y ahí los va a destruir el Señor a todos aquellos que no
confiesen que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, ¿sí? Y dice, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, o sea, quitar la iniquidad del hombre, en este caso a todo el pueblo, porque lo va a hacer el Señor a todo el pueblo hebreo, ¿sí? Y se dice, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? Es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí me voy ahora a Zacarías, donde también Zacarías es un instrumento de Dios para que se pongan a edificar el templo de Dios, que se había destruido durante los 70 años que Dios permitió que se destruyera su templo y que Nabucodonosor se llevara todos los utensilios del templo, ¿sí? Y entonces se los lleva, ¿sí? Se los lleva y se lleva efa, se lleva esto, ¿sí? Y entonces, a mí, en este estudio que estuvimos viendo el día de ayer, la primera parte que me llama la atención es ir a Apocalipsis 20, donde tiene gran relación esta situación de todos estos hombres que no van a vivir hasta que terminen los 1000 años, ¿sí? Vamos aquí a Apocalipsis 20, ¿sí? Vamos aquí a Apocalipsis 20, mis hermanos, y leamos lo que dice aquí. Dice Apocalipsis 20, qué interesante siempre Apocalipsis, el capítulo 20. Hola, Apo, ¿qué tal? Jesús, ¿cómo estás? Uncle. ¿Qué tal? Bueno, Berta, ¿qué tal? Gusto saludarte. Apocalipsis 20 dice, vi un ángel que descendía del cielo. Fíjate la revelación. Aquí estamos hablando de la revelación que Juan recibió. Vi un ángel que descendía del cielo. ¿Qué traía este ángel? La llave del abismo. El abismo donde es lanzado Satanás para que sea encerrado por 1000 años. ¿Sí? Es un abismo. Esos abismos que están dentro de la tierra, porque Dios con su sabiduría separó los abismos, dice, ay, tremendo es ahí en esa parte del Proverbios capítulo 5, pero no vamos a ir ahí. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y que una vez que lo ató a Satanás, a la serpiente antigua, al diablo que es Satanás, lo ata y lo arroja en el abismo. Y lo encierra y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto tiene que ser desatado por un poco de tiempo, ¿sí? Y dice en el versículo 4, y vi tronos, o sea, todos los que alcancen corona serán reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Qué importante, mi hermano, que alcances la corona para que tú seas uno de los que reciba la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, a Satanás, la serpiente antigua, a la que Satanás crea esa bestia, ¿sí? Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen. Recuerda que ahí viene una imagen que también, ¿sí?
Amén. Amén, Janet. Y la imagen. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero ahora, ¿quiénes van a ir a ese Sinar? Donde van a ser encerrados 1000 años. Dice versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esos muertos que que recibieron la marca, que adoraron a la bestia y que por querer salvar sus vidas no defendieron la palabra de Dios. No soportaron, se unieron contra nuestro Dios y Dios se rió de ellos, como dice el Salmo 2, ¿sí? Así es que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces quiere decir que hay gente que pasando a la tribulación, en la gran tribulación, ni aún así se van a arrepentir de su maldad y su pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando vemos el capítulo 5 de Zacarías? Dice, ¿qué es esto, Señor? Este es un rollo que va volando, que tiene 20 codos de largo y 10 codos de ancho, donde viene la maldad de todos los que habitan. Y en esa maldad, ese rollo va a permanecer en la casa de todo pecador. ¿Qué tal, Toñito? Va a permanecer en la casa de todo pecador y su casa será destruida. Y luego dice, después vi que había un efa, ¿no? ¿Y qué es esto, Señor, el efa? Es la iniquidad. Dice, es la iniquidad. Y sobre el efa estaba sentado una mujer con la plomada. Dice, ¿y qué significa esto, Señor? Esa mujer está significando toda la maldad de todos los seres humanos, la maldad. ¿Y qué van a hacer? Dice, y agarró, mira, regresa aquí otra vez a leer un poquito Zacarías 5 para poderlo entender y discernir. Dice, y versículo 7, y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. El efa tenía la iniquidad. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa. O sea, dentro de esa unidad, dentro de ese volumen de algo, estaba metida la iniquidad y la maldad metida en un solo lugar. Y luego dice, alcé mis ojos, dice en el versículo 9, alcé mis ojos, dice Zacarías, y dice, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. O sea, se sostenían con el viento y tenían alas como de cigüeña, o sea que eran unas, no sé, unas personas con cuerpo con cara de mujer y un cuerpo con alas, ¿no? Ya dices, así está de todo este simbolismo, ¿no? Y dice, y tenían alas como cigüeña, y alzaron el efa, que había en el efa estaba la maldad y estaba la iniquidad. Y alzaron el efa en la tierra y los cielos, o sea, volaron con el efa que llevaban. Y dice, y le dije al ángel, dice Zacarías, que hablaba conmigo, versículo 10, ¿a dónde llevan el efa? ¿A dónde llevan la maldad y la iniquidad? Guadalupe Chávez, buenas noches. ¿A dónde la llevan? Y me respondió el ángel, para que se les sea edificada casa en la tierra de Sinar. Esa tierra donde Dios va a abrirla y va a meter a todos durante 1000 años y no volverán a vivir hasta que se terminen 1000 años. Porque
aceptaron recibir la marca, seguir a la bestia, seguir a Satanás, seguir en sus pensamientos, no queriendo queriendo estar en contra de Dios, ¿sí? Entonces ellos van a ser, son estas gentes, dice, y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. ¿Y dónde será? ¿Sí? Esa base será en el Sinar, ¿sí? Y nuestro Dios, dice, tantas oportunidades le he dado a toda la humanidad, y ahí dice el Señor, no volverán a vivir durante 1000 años. Mira, vamos a Apocalipsis 20, no van a poder vivir durante 1000 años. Esto es cuando comienza el milenio, termina la gran tribulación. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué terminando la gran tribulación? Porque la tribulación es para que se arrepientan muchos y se acerquen a Cristo, y entonces no nieguen su nombre en ningún momento. La gran tribulación es para que se arrepientan. O sea, ¿para qué es la tribulación y la gran tribulación? Para que busquen a Dios. ¿Por qué hay pruebas para ti, para mí, desde que también llegamos a Cristo? ¿Por qué tenemos pruebas? Porque vagamos en nuestros pensamientos, porque muchas veces estamos aferrados a nuestra manera de vivir y decir, yo creo esto sí lo creo, pero esto a mí no me aplica. Y el Señor, Aurea Estrada, ¿qué tal? Buenas noches. El Señor tiene que meterte en una prueba, en una aflicción, para que vuelvas en sí y Dios ordene tu corazón, porque Él desea llevarte al cielo. Amén. Entonces, ¿por qué viene toda esta tribulación? Porque Dios te quiere perfeccionar. Entonces, cuando termine la gran tribulación, los que alcanzaron corona descenderán del cielo de Dios como una esposa ataviada para su marido, y vendrán del cielo y se instalará aquí la nueva Jerusalén. Y curará todo el Señor, secará las lágrimas de todos los que salieron de la gran tribulación y la tribulación, y les dirá que ya no habrá más llanto ni más dolor, ya no habrá enfermedad, ya no habrá nada, porque han vencido, han terminado la obra. Por eso dice, y también vi a reyes, que son los que alcanzaron corona y se fueron al cielo y son la esposa. Pero también dice, y vi también a los que fueron decapitados por causa de la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que no aceptaron la marca, los que no adoraron a la bestia, los que no siguieron ahí en sus pensamientos. Y Dios dice, y Dios a estos les da su premio, diciendo, vengan y habiten, y les seca las lágrimas. Mira, Apocalipsis 21, dice, 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, ¿sí? Y he aquí el que estaba sentado en el trono, que es el Padre Celestial, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y le dijo a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Entonces, va a haber población que no van a recibir, o sea, va a terminar la gracia, va a empezar la tribulación, va a acabar la gran tribulación, y ni aún así se acercarán a Dios. Y ellos son esos muertos que son llevados a asesinar, donde fue preparada la casa en ese Efa para meter la maldad y la iniquidad,
y ya encerrarlos ahí por 1000 años a todos ellos, porque no vuelven a vivir hasta que se terminan los 1000 años, ¿sí? Porque dice Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La que tú, recibiendo a Cristo, entras en la primera resurrección. Porque aunque seas una oveja desobediente a Dios, te quedas en la tribulación y Dios te va a perfeccionar. Dios es tan grande que se cumple lo que dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses 1:5. Dice el apóstol Pablo: de una cosa estoy convencido, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar, porque Él es fiel, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Amén. Y entonces, todavía en la misericordia de Dios, estas personas, ¿sí? Estas personas que recibieron la marca, adoraron la bestia, adoraron a Satanás, no amaron a Dios, que salieron aún así de la gran tribulación, estos serán encerrados, ¿sí? Y no podrán salir hasta cumplidos 1000 años. Cuando salgan otra vez, Dios destruirá todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas. Todos ellos se van ya no al Hades, al lago de fuego. Recuerda, muy importante, no es lo mismo el Hades que el lago de fuego. El lago de fuego es el lugar donde se va, y es toda la eternidad. El Hades es donde se va el que no recibe a Cristo. Las tinieblas de afuera es un lugar del lloro y el crujir de dientes, donde la gente será disciplinada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vemos aquí en Apocalipsis 21, ¿sí? Este caminar, Apocalipsis 20 dice, versículo 26, bienaventurado y santo, aleluya. ¿Por qué santo? Porque salió de la gran tribulación. O a pensar en el desobediente. ¿Por qué santo? Porque después de salir de la gran tribulación fue perfeccionado, fue establecido, Dios terminó la obra, ¿sí? Mira lo que dice aquí de estos que salen de la gran tribulación. Todos estos que salen, porque yo te digo una cosa, mi hermano, yo me tomo de alcanzar la corona porque me quiero ir al cielo y no me quiero quedar a la tribulación, ¿sí? Ni menos a la gran tribulación. Pero dice Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, los que alcanzaron corona. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Por qué fueron decapitados? Por causa del testimonio, por defender a nuestro Señor Jesucristo y por la palabra de Dios. Y los que tenían el testimonio de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Qué es la exhortación que el Espíritu Santo nos hace? No endurezcas tu corazón cuando el Espíritu de Dios te está hablando, porque aún así habrá muchos que no recibirán a Cristo y van a adorar a la bestia y van a adorar a Satanás y van a recibir las marcas en sus cuerpos y seguirán vagando en sus pensamientos. Y todos estos no alcanzan la
primera resurrección. Todos estos van a estar 1000 años, todos los 1000 años van a estar sin vivir. O sea, un sufrimiento que no te puedo decir cómo sería, porque dice aquí en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre estos. O sea, ya cuando venga la muerte, la segunda muerte, que es el lago de fuego, el lago de azufre, de azufre, es el lago donde se va a lanzar a Satanás y todo eso. Ya todos los que pasaron, desde luego los que alcanzaron corona, ya están en la primera resurrección. Los que no alcanzaron corona, pero que fueron una iglesia desobediente, en la tribulación cambian su testimonio, son transformados por la palabra de Dios y Dios termina la obra con ellos. Estos también ya son bienaventurados y santos, ¿sí? Porque son parte de la primera resurrección. El que tiene parte en la primera resurrección. Los que salgan de la gran tribulación y que también no aceptaron la marca, no adoraron a Satanás, buscaron a Dios y creyeron en Jesús, son parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene autoridad sobre ellos. Pero los que aún desde luego en la gracia no reciben a Cristo, desde luego en la tribulación no, ni en la gran tribulación, a pesar de todo lo que viene, no se arrepentirán, y entonces estos no podrán vivir durante 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan esos 1000 años, donde va a ser un lugar horrible, ¿sí? Y es cuando después de 1000 años vuelven a salir, se abren los libros cuando aparece el trono blanco, donde está el Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo, y se habla de las obras que hicieron, pero las obras que pudieron arrepentir, o sea, toda es otra oportunidad, porque el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis 20, que fueron lanzados al lago de fuego, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Perdón, el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? ¿Dónde es el lago de fuego? El lago donde ya toda la eternidad es un verdadero infierno. Un verdadero infierno. Ahí serán lanzados. ¿Sí? Apocalipsis 12. Vamos a leer Apocalipsis 12, que nos va a permitir, que yo lo prometí ayer, mis hermanos, y Dios nos lleva aquí a estas cosas tan impresionantes. Vamos a Apocalipsis 12, dice, apareció en el cielo una gran señal. Imagínate en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol. O sea, vestida del sol, o sea, como un sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Sí? 12 estrellas que están ahí. No sé si esas 12 estrellas tienen que ver algo con los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que son los cimientos de la Nueva Jerusalén, los apóstoles. Pero dice en el versículo 2, y estando encinta, o sea, estando embarazada esta mujer, clamaba con dolores de parto, o sea, estaba por tener un alumbramiento. En la angustia del alumbramiento, o sea, en el momento que una mujer está dando, como se dice normalmente, a luz, ¿sí?
está dando una vida, ¿sí? Estando en este momento, es esta mujer que tiene una vestimenta del sol, o sea, es una mujer vestida del sol, con la luna de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dice, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, otra señal. Y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. O sea, Satanás, el dragón, la imagen, todo lo que... Y dice de este dragón escarlata, que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba encinta y que estaba en dolores de parto cuando estaba por nacer el hijo. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Nuestro Señor Jesucristo, nacido de mujer. Como dice en 2 de Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dice, nacido de una mujer. Mira, vamos así rápidamente. Déjame ver la hora. Sí. Vamos aquí a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios lo hizo hijo. Dios lo hizo. Yo te he engendrado hoy, le dice, ¿sí? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído arriba en el mundo. Pero Jesucristo es nacido de mujer. O sea, me refiero para hacerse hombre, ¿no? Para hacerse hombre, ¿sí? Así es que dice Primera de Juan 4:1. Amados, no le creas a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo puedo conocer el Espíritu de Dios? Todo espíritu. Tú tienes espíritu, ni te uniste al Señor, eres un solo espíritu con Él. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sí? Así es que hay otra parte donde dice nacido de mujer. No me acuerdo en dónde está. Ahorita Dios me lo puso para mencionarlo, pero no sé en dónde está. Pero no quiero perder tiempo. Quiero seguir con Apocalipsis 2. Entonces, ¿qué quiere hacer el dragón? Destruir al Hijo de Dios. ¿Y quién va en el cuerpo de ese niño? Nosotros. Nosotros. Amén. Nosotros. Dice, ella quiere devorar a la mujer. Se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Sí? O sea, cuando naces de Cristo, destruir el cuerpo de Cristo. Así es para ti. Ya me estás, qué bueno que Dios te está revelando esto. O sea, ¿qué es lo que quiere Satanás? Destruir. ¿Por qué Pablo tenía dolores de parto? Con tal de que Jesucristo fuera, ¿sí? Se formara en los cristianos.
que Cristo sea formado en nosotros. Cuando es formado, ¿qué quiere hacer Satanás? Destruir al cuerpo de Cristo. Y dice, versículo 5, y ella dio a luz al hijo varón, que regirá con vara de hierro. ¿Quién es el que va a regir con vara de hierro? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes juzgarán a las naciones? Los que estén en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás ahorita? Queriendo destruir a Cristo, de los cuales nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Amén. ¿Qué tal, Paula? Cintia, buenas noches. Entonces, aquí dice la palabra de Dios, mis hermanos, y dice en el versículo 5, y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aleluya. ¿Sí? Y dice, ¿y la mujer qué hizo después de que dio a luz? Huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por parte de Dios. ¿Sí? Tiene un lugar preparado por parte de Dios. Para que allí la sustenten por 1260 días. Si tú tomas y divides 1260 días entre años de 360 días, como es el calendario, ¿sí? El calendario que Dios estableció, no estableció meses de 31 ni un febrero de 28. Él estableció todos los días de 360 y cada vez que viene el equinoccio se ajusta a un año. Y dice, si tú lo divides, estos 1260 años, 1260 días, lo divides entre 360, vas a encontrar que te da el equivalente a 3 años y medio. Creo que tiene una calculadora mi esposa. 1260 entre 360. 3 años y medio. ¿Qué significan 3 años y medio? La gran tribulación. ¿Cuánto dura la gran tribulación? 3 años y medio. ¿Cuánto dura la gran tribulación y cuánto dura la tribulación, 3 años y medio. Entonces, ¿cuántos años dura la suma de la tribulación y la gran tribulación? 7 años. ¿A qué equivalen esos 7 años? A la semana 70. Amén. Y ahí la van a sustentar a la mujer los 3 años y medio de la gran tribulación. Versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, dice el apóstol Juan. Miguel y sus ángeles, o sea, el arcángel Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, la serpiente antigua, Satanás, y luchaban el dragón y sus ángeles. Versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ya no, en el cielo no pueden estar, ¿no? Y dice en el 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entonces, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y nuestros hermanos, nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero,
y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo vences, mi hermano? Con la sangre de Cristo, con la palabra de Dios que te transforma. Tú terminas con tu pecado y te da un nuevo testimonio. Y dice, y ellos le han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, el testimonio que ya tenían. Amén. El testimonio que ya tenían, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes van a morar en el cielo en estos 1260 días o en estos 7 años? Todos los que alcancen corona. Alegraos los que estemos en el cielo formando la nueva Jerusalén. Recuerda que el apóstol Pedro, el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pedro, dice, hermanos, tenemos una herencia viva en los cielos. Ahí tenemos una herencia, mis hermanos. Ahí tenemos que alcanzar. Ahí tenemos que ir, ¿sí? Ahí tenemos que esforzarnos, ¿sí? Que tenemos que llegar ahí. Voy aquí rápidamente a Primera de Pedro. Y aquí en Primera de Pedro dice... Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada, para una herencia inmarcible, reservada en los cielos para nosotros. Y dice aquí entonces en Apocalipsis 12, alégrense los que están en el cielo, porque ha venido Satanás, viene con toda su fuerza para destruir, ¿sí? Para destruir, ¿sí? Y entonces, regrésate aquí a Apocalipsis 12. Y ahora vamos a leer el versículo 12, o sea, 12:12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Ay de todos aquellos que ya muchos estarán en Cristo y van a soportar ser decapitados y no aceptarán la marca en sus cuerpos, sino que van a tener un testimonio. Pero ay de ellos, de los moradores de la tierra y también de los que no reciben a Cristo, porque se va a poner muy difícil. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene muy poco tiempo. Porque una vez que se termine la gran tribulación, vendrá el ángel, tomará a Jesucristo, lo atará, ¿sí? Y viene y abre el abismo y mete a Satanás en el abismo con todos sus secuaces y ahí lo encierra por 1000 años. Y los que no reciban a Cristo, ahí no van a poder vivir 1000 años. Esta es la primera resurrección, ¿sí? Así es que, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo, un varón. O sea, dices, tengo que perseguir a esta mujer son todos los hombres que van a ser perseguidos por Satanás, ¿sí? Porque ellos van a estar siendo edificados por la palabra y él va a decir, tengo que terminar con ellos. Por eso crea la bestia, por eso la imagen, ¿sí? Así es que voy a dejarlo aquí en el versículo 13, porque no nos va a alcanzar el tiempo, ya son 9:05, y viene una parte muy importante que es el tiempo que dice la palabra de Dios, un tiempo, tiempos y medio tiempo, que ya lo hemos estudiado, de un tiempo, tiempos y la mitad del tiempo. Vamos a dejar aquí en Apocalipsis 12
y en Zacarías capítulo 5, que con esto ya terminamos ahora sí, el capítulo 5, terminando de leer Apocalipsis 12. Amén. Padre mío, cierra ahí tus ojos. Yo sé que en parte profetizamos y en parte conocemos, Señor. Lo que es en parte, Señor, que conocemos, nos queda tu doctrina muy, muy clara, tus propósitos divinos. Pero esa parte de la profecía que nos das, nos las muestras en tu palabra, Señor, y podemos, Señor, escuchar a tu precioso Espíritu, que Él nos enseñará las cosas que han de venir. Él nos va a enseñar las cosas que han de venir. Gracias, Padre. Y esas cosas que han de venir, Señor, son estas a las cuales, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Perfecciónanos, Padre. No importa las pruebas que nos vengan, Señor, perfecciónanos. Porque estas leves tribulaciones van dando en nosotros un peso mayor de gloria. Señor, establécenos, perfecciónanos, haz tu obra. Como dice tu palabra en 1 de Pedro 5, mas al Dios de toda gracia, que nos amó, ¿sí? Mas al Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. ¿A dónde nos llamó Dios? A su gloria eterna. ¿En dónde? En Jesucristo. Y dice el versículo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él te establecerá, te confirmará. Amén. Y Padre mío, te doy gracias, Señor, porque es por eso estamos gozosos en las pruebas, Señor. Porque sabemos que tú nos libras, Señor, nos estableces, nos confirmas. Y todo esto son permitidos para que nosotros cambiemos. Te damos gracias, mi Dios omnipotente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Alejandrito, buenas noches. Ahí te quiero ver el domingo, no se te olvide. Tenemos ahí el lunes. El lunes vamos a estar allá en la iglesia, mis hermanos. Acuérdate que es puente. Por allá nos vemos en la Ciudad de México. Si Dios nos presta licencia, ahí estaremos este lunes. Que Dios nos siga guardando como Dios te está guardando a ti y a mí. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Señor, por perfeccionarnos. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Por aquí seguimos, ¿sí? Que el Señor nos siga dando ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuán grande es nuestro Dios, mis hermanos. Tan grande es que va a terminar la obra que comenzó en ti hasta el día de Jesucristo, porque Él es fiel a sus promesas. Mis hermanos, pásenla bien, ahí estamos pendientes. Recuerda, mañana tenemos prédica, tenemos alabanza. Puedes ir presencialmente, va a ser de gran bendición. El jueves también viene matrimonios presencial que lo están dando. No dejes de tomar presencialmente. Ya la vida de iglesia es clave, mis hermanos. Así es que, y el viernes también hay prédica, desde luego esa sí es virtual, igual que la oración. El domingo descansamos y el lunes nos vemos ahí para alabar y exaltar a nuestro Dios y que el precioso Espíritu nos edifique. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Bye.